Dentro de los análisis multivariados, bueno, como su nombre lo indica, los análisis multivariados los utilizamos generalmente cuando contamos con una base de datos en la cual para cada muestra tenemos una gran cantidad de variables medidas. En sentido amplio, estos análisis incluyen ya algunos de los análisis que ya vimos, como el de los modelos lineales, que como ya vimos pueden incluir analizar varias variables, ¿no? Aquí, si se acuerdan, en los modelos lineales decíamos que la riqueza, pues puede depender, o más bien depende de la distancia, humedad y pH. Entonces ya ahí es un análisis multivariado porque ya estamos considerando la influencia de distintas variables en nuestra muestra o en nuestra variable dependiente, que es la riqueza. Entonces, de manera general, estos análisis tratan de simplificar toda esta información de muchas variables y la influencia que tienen sobre la variable dependiente. Además de los modelos lineales o de las regresiones lineales, tenemos otros análisis como los análisis de agrupamiento, y por otra parte los análisis de ordenación. Entonces, ya se les mencionaba, la característica principal de estos análisis es que van a tratar con una base de datos muy grande. Esta base de datos, o la información que tiene esta base de datos, tenemos aquí nuestras muestras, que pues bueno, pueden ser individuos, el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, 4, o pues bueno, pueden ser sitios, o bueno, cualquier unidad de muestra que ustedes tengan. Y en las columnas vamos a tener distintas variables, como, no sé, por ejemplo, esta puede ser muestras de suelo, y esto puede ser pH, conductividad, porcentaje de limos, temperatura. Puede haber incluso variables categóricas como exposición, que ya saben que pueden ser norte, sur, oeste. Entonces pueden ser variables continuas y categóricas. Y bueno, dentro de los análisis de agrupamiento, lo que nos intentan hacer, o bueno, estos análisis lo que pretenden hacer es agrupar las muestras. Recuerden, estas son nuestras muestras, en función de la similitud que hay entre estas variables. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, aquí puede ser que el sitio 1 tenga un pH de 7 y luego el sitio 2 un pH de 7 también. El sitio 3 puede ser que sea muy ácido, entonces tenga un pH de 5. El sitio 4 pues puede ser que también sea muy ácido, tenga un pH de 4. Entonces, lo que vamos a obtener en los análisis de agrupamiento, lo que van a hacer los análisis de agrupamiento es agrupar las muestras en función de la similitud que hay de las variables que nosotros le hayamos medido a las muestras. En este caso, pues bueno, en particular es de suelo, pero pueden ser muestras, estas muestras pueden ser sitios, el sitio 1, 2 y 3, y aquí en las variables pueden ser abundancias de especies. Aquí podemos tener a la especie 1, a la especie... se puede trabajar con muchas bases de datos, estos análisis multivariados. Dentro de los análisis de agrupamiento tenemos, por ejemplo, a los análisis de agrupamiento jerárquico. De agrupamiento jerárquico. Y todos estos análisis, todos los análisis de agrupamiento, incluidos los análisis de agrupamiento jerárquico, que son los que vamos a ver aquí en más detalle, parten
o se construyen a partir de una matriz de distancias. No sé si ustedes recuerdan sus clases de ecología, e incluso en este semestre me parece que se los mencionamos. Existen distintos para medir la similitud en las comunidades de especies, de plantas, de animales. Existen distintos coeficientes de similitud. ¿Se acuerdan de esta parte? De lo que son los coeficientes de similitud. ¿Sí o no? ¿O qué nos quieren decir? Los coeficientes de similitud básicamente lo que nos intentan decir es con comparaciones pareadas entre el sitio 1 y el sitio 2, por ejemplo, pero puede ser la muestra 1 y la muestra 2. ¿Cuál es la similitud entre estas unidades? El sitio 1, el sitio 2, o la muestra 1, la muestra 2, el individuo 1, el individuo 2. Entonces, esto es lo que nos quieren decir los coeficientes de similitud, y generalmente van de 0 a 1. Y dependiendo de si es un coeficiente de similitud o disimilitud, por ejemplo, para no confundirlos, un coeficiente de similitud va de 0 a 1, y 0 quiere decir que estas dos muestras no se parecen en nada. Y si el coeficiente va aumentando en su valor y alcanza valores cercanos a 1, quiere decir que la muestra 1 o el sitio 1 y el sitio 2 se parecen mucho o son iguales. Entonces, este mismo principio se aplica para obtener estas matrices de distancias. Esto, bueno, se los estoy manejando hasta ahorita como un coeficiente de similitud, pero al final lo que obtenemos es una distancia. 0 es la distancia 0, y bueno, ya 1 conforme va aumentando, pues bueno, se va moviendo la distancia. Para que lo entendamos un poco mejor, se los voy a explicar ya aquí en R. Bueno, entonces vamos a cargar la base de datos que se llama... Creo que es la de abundancias. Sí, la de abundancias. De abundancia de árboles. Vamos a crear un elemento. Esto es análisis multivariados. Análisis de agrupamiento. Vamos a crear un objeto donde esté la información de la base de datos que les mandé, que se llama abundancia de árboles. Mientras les voy explicando un poco de lo que tenemos en esta base de datos. Esta es información que obtuvimos otra vez de NetRio sobre las especies del estrato arbustivo y arbóreo que se encontraron en 14 sitios que establecimos a lo largo del río. Entonces tenemos datos de abundancia para cada una de las especies en abundancia o la ausencia de las especies en cada uno de los sitios de muestreo. Entonces ahorita vamos a ver si podemos generar grupos a partir de esta base de datos. En mi caso, pues bueno, las muestras son sitios, y las variables para este caso, el ejemplo que vamos a tratar, son las especies. Pero puede ser que ustedes tengan en lugar de especies, tengan aquí pH, tengan lluvia del mes más seco,
altitud, en fin, cualquier cantidad de variables, ¿no? El ejemplo que vamos a tratar ahorita, pues bueno, es con abundancias. Nuestras variables van a ser las abundancias de las especies. Entonces, como pudieron ver, aquí tengo dos columnas. En la primera tengo los sitios y en la segunda columna tengo una que se llama tratamiento. Para estos análisis únicamente vamos a ocupar las variables ambientales, en mi caso las variables que son las abundancias de las especies. Recortar esta tabla. Si quieren ustedes lo pueden hacer manualmente, pero también podemos hacerlo aquí en R. Vamos a tabla recortada. Y le voy a decir que tabla 1. Y vamos a utilizar, ahí dónde está, los corchetes. Tengo uno, aquí tengo el otro. Acá está. Para indicarle a R qué queremos que corte de la tabla 1. Ya les había mencionado que en R, cuando queremos trabajar con tablas, la primera información que nos va a pedir va a ser de las filas y luego la información de las columnas. Aquí, como queremos que deje todas las filas, vamos a dejar un espacio en blanco, o bueno, no le vamos a poner información sobre las filas, que es que tendríamos que poner aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos recortar también las filas, le pondríamos que nos haga, si por ejemplo queremos recortar la tabla desde la fila 2, le tendríamos que decir que desde la fila 2 y hasta la 14. Y, pero en nuestro caso, como lo que queremos hacer es más bien recortar las columnas, o sea, recortar estas dos columnas, le decimos que desde la columna 3, pues voy a quitarte esto, que no es lo que quiero, desde la columna 3 y hasta la columna, aquí tienes 115 columnas, lo vemos aquí, son 115 columnas. Entonces, de la columna 3 hasta la 115. Quiero que recorte la tabla, quiero que recorte esas columnas de la tabla. Vamos control enter. Y si le ponemos tabla recortada, vemos acá en el ambiente que la tabla recortada es de 113 variables, o sea, columnas. Vemos que la tabla original, tabla 1, es de 14 observaciones y 115 columnas. Entonces ya tenemos una tabla que no tiene estas dos columnas. Les digo, si ustedes quieren, igual lo podrían haber hecho desde aquí manualmente. Antes de cargar el CSV, pues quitan estas columnas y ya cargan la tabla nueva. Pero bueno, aquí también quería aprovechar para ejemplificarles cómo pueden recortar la tabla desde R. Vamos a utilizar una nueva función que según yo no viene cargada en R de manera automática, que es BECDIST. Déjenme ver, pero según yo no está cargada aquí. Exacto, no podemos encontrar BECDIST. BECDIST está en un paquete que se llama Vegan. Entonces, vámonos al área de paquetes y le damos en install. Y aquí en donde se busca, dice paquetes, vamos a poner vegan. Entonces lo seleccionan y le dan en install. En mi caso fue rápido porque pues bueno, yo ya lo tenía instalado. Pero igual en el de ustedes se va a tardar un poco más. Puede ser. Recuerden que esto, pues bueno, al final es solamente una herramienta. Entonces ya ustedes pues deben de tener
como que algunas bases, o si no las tienen, pues buscar información para entender qué es lo que está pasando o por qué les está arrojando estos resultados R, ¿no? Entonces, todo es porque la función que vamos a ocupar para calcular esto que ya nos decía la doctora, que son los coeficientes o índices de similitud, pues bueno, están en esta librería. Entonces, vamos a crear un objeto que se llame distancia, o bueno, similitud. Y con la función vecdist, uy, no, todavía no te estoy pidiendo que lo hagas. Vecdist, vamos a pedirle que, ¿dónde está? Tabla recortada, que es donde está nuestra información. Los argumentos que nos va a pedir vecdist es la base de datos donde viene la información, en este caso, en el del ejemplo, de las abundancias de las especies, pero bueno, puede ser que ustedes estén tratando de meter las variables ambientales. Entonces, esa base de datos, además les va a pedir el método por el que ustedes quieren el coeficiente. ¿Está? Método. Igual, en este caso, como son datos de abundancia, ustedes, bueno, Bray-Curtis es un índice de similitud que nos funciona muy bien cuando tenemos datos de abundancia de las especies. Hay otros índices de similitud o coeficientes de similitud como el de Jacquard, que más bien no lo utilizamos únicamente cuando tenemos presencias o ausencias. O incluso, bueno, con esta función, la de vecdist, pueden calcular otros coeficientes o medidas de distancia como el de la distancia euclidiana. Ahorita vamos a ocupar el de Bray, que es uno sencillo. Y además, este argumento, que nada más es para que cuando nos dibuje la tabla, ahorita vamos a ver cuál tabla me refiero, nada más nos dé los datos true de abajo. Nihai, perdón, me perdí tantito. ¿Para qué es el Bray? Miren, déjenme ver, les pongo aquí la información complementaria. Vecdist. A ver, oh, pues no te estoy pidiendo nada. Con Vecdist. ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe por qué sale este? Bueno, Vecdist. Le pedimos ayuda, ya saben, si tenemos dudas de cómo es que funciona una de estas aplicaciones de R, el signo de interrogación y la función vecdist, que ejecutamos el comando y similitud para que nos muestre la tabla o la matriz. ¿Les quedó una matriz? ¿Les dio como resultado aquí en la consola una matriz? Sí. ¿Sí? Sí, se ve bien bonita. Ok. Bueno, esta matriz es... déjenme borrar esto de acá. Entonces, esta matriz, bueno, aquí cortada, pero deben de ser 14 columnas por 14 filas, que son mis sitios. Bueno, aquí omite el 1 contra el 1 porque, pues bueno, si estamos evaluando una misma muestra por sí misma, pues o nos da, más bien nos debe dar una similitud de 1 o una disimilitud de 0. Entonces, esta matriz que vemos aquí es lo que ya les explicaba hace rato, que es la matriz de distancia. Aquí cada uno de estos valores representa un valor, en este caso de similitud, que obtuvimos a partir este valor, el 0.49760, es un valor de similitud que obtuvimos con base en el coeficiente de Bray-Curtis. Que es este que está aquí. Y
Ya les mencionaba que los coeficientes de similitud o de disimilitud van de 0 a 1. Este coeficiente de similitud de Bray-Curtis, que evalúa la similitud entre la muestra 1 o el sitio 1 y la muestra 2 o el sitio 2, es de 0.497076.0. Esto quiere decir pues que está a la mitad, ¿no? Entre 0 y 1, por aquí está el punto 47. Entonces no se parece mucho, pero si buscamos dentro de toda esta matriz de distancias, vemos que hay coeficientes que tienen un valor de 1. Aquí ya me equivoqué, perdón. Este no es similitud, es disimilitud. Sí, exacto. Perdón, Perdón. Aquí, este valor, entonces, que es de 1, quiere decir que entre la muestra 1 y la muestra 13 hay una disimilitud de 1. ¿Y qué querría decir que haya una disimilitud de 1? Pues que no comparten ningún elemento. Ninguna de las especies que estaban en el sitio 1 están en el sitio 13. O sea, no se parecen en nada. Nada. En cambio, entre el sitio 1 y el sitio 2, pues hay algunas especies que están presentes tanto en el sitio 1 y en el sitio 2, y además las abundancias son similares de las especies que están presentes. Esto es con Bray-Curtis. Ya les mencionaba la doctora que, pues bueno, depende del coeficiente de similitud o de disimilitud que usemos, pues es la interpretación que le vamos a dar a estos datos que estamos obteniendo en la matriz de distancias. Entonces, a partir de esta matriz que obtuvimos aquí, y aquí, por ejemplo, pueden ver, ¿no? O sea, ¿quiénes son los más cercanos? Por ejemplo, el 2 y el 3 serían los sitios que se parecen más, ¿no? Aquí es el valor más cercano. Los demás, prácticamente. Bueno, y por ejemplo, el 5 con el 6, que es punto 41, y así, ¿no? Algo, bueno, muy importante de esta base de datos, que igual no les mencioné, es que los sitios van arreglados desde el sitio 1 hasta el sitio 14, de acuerdo a la distancia al origen del río, que bueno, no da mucho, pero lo que sí importa es que el sitio 1 y el sitio 14, pues son los que están más alejados el uno del otro. Por ejemplo, el sitio 1, pues está cercano a la cabecera de la cuenca o al sitio de origen del río, y el sitio 14, pues es el que está más alejado del sitio de origen del río o la cabecera. Entonces también la distancia entre el sitio 1 y el sitio 14, pues es mayor. Entonces, pues entendemos por qué conforme aumenta la distancia entre el sitio hacia abajo, es decir, entre el sitio 1, los sitios 10, 11, 12, 13, 14 son los más alejados. Por eso tenemos estos valores tan altos de disimilitud en estos últimos sitios, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, cuando comparamos contra el 1. Pero si comparamos entre, por ejemplo, el sitio 10, que debe estar muy cercano al sitio 14, veamos, aquí no lo tengo, está en la parte de abajo de la tabla. Aquí está el sitio 14. Aquí está el sitio 10 con el sitio 14, es de 0.76. Es que igual, dependiendo el índice que nosotros vayamos a ocupar, pues vamos a interpretar esta matriz de disimilitud. Tampoco es que se parezcan mucho, pero una cosa que sí es importante que no les menciono, no sé si se los mencionaste, porque por ejemplo aquí es no solamente si la especie o no está, yo no sé si aquí usaste las abundancias, ¿no? Sí, aquí usé las abundancias. Una manera de comparar los sitios es simplemente si la especie sí está o no está. Entonces ahí sí, por ejemplo, se podrían acercar un poco más. O sea, si está la especie 1, la que está hasta arriba sí llega hasta abajo a lo mejor. Entonces, o llega a la mitad. Entonces, pero esa es una manera de compararlos, y otra manera de compararlos donde las diferencias o las similitudes se pueden acercar es cuando usas que sí está, pero además en un lugar hay mucho y en otro lugar hay poquito. Entonces es una manera distinta de verlo, ¿no? Entonces
También ahí depende lo que quieran ustedes comparar, ¿no? Nada más para que lo tengan en consideración. Bueno, entonces, a partir de esta matriz, uy, está muy grande el plumón. A partir de esta matriz, lo que vamos a hacer con los análisis de acoplamiento jerárquico va a ser posteriormente, ya que obtuvimos la matriz de distancias, agrupar los sitios de acuerdo a estos valores de similitud o de disimilitud. Entonces, el procedimiento se los voy a explicar, pero bueno, ya ahorita vamos a ver cómo una función para que, bueno, que tiene R para calcularlo de manera automática, es buscar dentro de esta matriz el par de sitios que tienen la mayor similitud, o en este caso la menor disimilitud. Ya vimos que entre el sitio 1 y el sitio 2 hay 0.49, pero por ejemplo entre el sitio 2 y el sitio 3 hay un valor de 0.34. Esto quiere decir que se parecen más. Aquí, así buscando de rápido, creo que justo entre el sitio 2 y el sitio 3 es el valor más bajo de disimilitud. Eso quiere decir que se parecen más. Entonces lo que va a hacer el programa, bueno, la función ahorita, va a ser agrupar el sitio 2 y el sitio 3. Va a decir, estos dos son un grupito. ¿Por qué? Porque el coeficiente de similitud o de similitud, el que ustedes vayan a ocupar, en este caso usamos Wright-Curtis, nos indica que son los que más se parecen. Luego nos va a pedir, va a buscar, aquí viene otro término que igual probablemente no hayan escuchado mucho, va a utilizar una función de enlace que lo que va a hacer es buscar dentro de toda esta matriz cuál va a ser el siguiente sitio con el que se va a agrupar estos dos. Como ya lo había mencionado, pues bueno, esta es una matriz pareja, entonces lo que va a hacer la función de enlace va a buscar a través de distintos métodos matemáticos, pues cuál es el que seguiría. Entonces, vamos a hacerlo aquí en R, utilizando la función que se llama hclust. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que se va a llamar agrupa similitud simi. Y vamos a usar la función hclust. La función hclust nos va a pedir como argumentos la matriz donde está la información de la distancia, que es nuestra matriz de similitud, que es esta, que creé con la función vecdis, que es donde está toda la información de las correlaciones pareadas entre los distintos sitios. Y ya les mencionaba que nos va a pedir un método a través del cual pues va a calcular con qué par de sitios se va a enlazar este grupo de sitios que son el 2 y el 3, con qué otro sitio cómo va a formar los siguientes grupos. Entonces, este argumento se lo damos con método, que aquí, pues bueno, igual, como con los coeficientes de similitud y disimilitud, pues hay varios métodos de enlace. El más simple es de single. Déjenme aquí a ver si les puedo mostrar los otros que hay. Aquí está, hclust, agrupamiento jerárquico. ¿Dónde está? Método. El método de aglomeración que va a ser usado, este debe ser una abreviación ambigua. Bueno, aquí está, puede ser el método de WARD, WARD2, el single, que es el único, completo, promedio, que es el UPGMA. Cada uno de estos, pues bueno, al final también, como con el coeficiente de Wright-Curtis, pues nos va a arrojar, si usamos uno o usamos otro, nos va a generar un resultado distinto. Entonces, ahorita nada más para que lo vean, vamos a ejecutar el comando y vamos a usar la función plot, que creo que ya se las había mencionado antes, es como para que R nos haga un gráfico muy básico sobre el objeto que le estamos dando.
agrupa sim. Y este es el resultado que nos arroja. Aquí en plots nos arrojó un árbol. Hay un eje que tiene aquí que dice punto 3 y punto 7, ¿no? Entonces, una manera, por ejemplo, de decir, bueno, yo voy a interpretar este dendrograma así. Quiere decir que los sitios más cercanos son el 2 y el 3, están muy cerca, pero de alguna manera podrían formar un grupo con el 1. ¿Por qué? Porque si yo decido que la distancia a la que voy a hacer los grupos es de punto 5, quiere decir que yo tendría aquí, pues, el 1 y el 2 del 3 estarían juntos. Y pues, no sé si ahí el 3 y el 12 y el 14 sí, pero el 13 ya está más arriba. Entonces, ¿cómo voy a hacer esas agrupaciones para explicarlas? Así, aquí claramente el 5 y el 6 también me forman un grupo, pero ya estos de arriba ya están, pues cada quien como formando, cada quien su grupito solo, porque están más arriba de esta distancia. Si yo digo que la separación la voy a dar al punto 7, pues yo tendría prácticamente, pues un poquito, pero hagan de cuenta que tenía prácticamente dos grupos, uno que solo incluye al sitio 1, 2 y 3, y otro que incluye a todos los demás sitios juntos, ¿no? Pero es que va a depender cuando yo diga a qué distancia voy a separar los sitios, y tiene que ver con el eje que tengo aquí con los números, ¿no? Si yo, no sé si lo puedes hacer por aquí, Nijaip, si ahora utilizas Sí, otro método que no sea sí. el single, y van a ver cómo el dendrograma les va a arrojar un agrupamiento Un pues resultado. muy distinto. Podemos ver ahorita cómo sale. Sí. Vamos a Pero, usar el... Ajá. pero eso es interesante, por eso les decía que pues sí, la gráfica se las arroja así. Ahí le sale y dice, pues yo ya, así que como dijéramos, ya tuve mi resultado, ya está el dendrograma, ¿no? Hay cada quien que lo interprete como mejor pueda, ¿no? ¿Por qué el 1 y el 2, 3 están juntos? ¿Por qué los dos se separan? ¿Por qué no sé qué? Pues quién sabe. Si uso el otro método, a lo mejor me sale diferente, y si yo a lo mejor tengo una idea de los sitios y veo el resultado, a lo mejor puedo decidir, pues es que con este sí me es más, tiene más lógica explicar ese agrupamiento que si uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quieres, sí, no sé si lo ibas a hacer, supongo que sí, pero solo para un poquito Sí, para que quería, lo no vean. sé si ayudarte o no, pero No a sé. todos para tener esa idea. Entonces, si se fijan, pasa lo mismo que cuando, como les decía, con estos paquetes, el paquete ya viene hecho, es lo mismo si han usado estadística seguramente. El problema es decidir cuando tú metes ahí los datos, y sí, generalmente estos programas estadísticos también tienen esa opción de decirte, bueno, pero ¿con qué lo hago, no? A ver, tú dime con qué distancia y con qué método, entonces pues ahí empieza uno, ¿no? Pues hazle por default, ¿no? Lo que salga, ya, pues ahí, quién sé Sí. qué salió, ¿no? Entonces, le cambié el método de enlace aquí en la función hclust, como sugería la doctora, por el de WARD. Y si le dan control enter, les aparece otro dendrograma. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Ahí ya se ve mejor. Entonces podemos ver que este dendrograma que creamos utilizando la otra función de enlace, que no es la de single, aquí en método, en la anterior gráfico le había puesto single, ahora le puse ward d, y vemos que el dendrograma es totalmente distinto. Bueno, no totalmente distinto, pero sí cambia. Este es el que habíamos obtenido con el método de enlace único o single. Ajá, pero si se fijan ahí, como que con el otro método, claro que las distancias aquí cambian, porque aquí, hagan de cuenta, va desde el 0 hasta el 2, pero si yo decido, por ejemplo, si esa distancia hasta el 7, que yo dijera que más o menos estaría, no sé si pones ahí la flechita arribita del 5 por ahí, Sí, pero haz de cuenta ahora poner el otro, de alguna manera me da un agrupamiento distinto con el otro método de WARD, ¿no? O sea, fíjense, de alguna manera lo veo distinto. Así, aquí sí claramente yo veo que el 1 y 12, 3 siguen formando un grupo que no tiene nada que ver con nosotros,
Pero, por ejemplo, el 12 y el 13 y el 14, de aquí de alguna manera lo puedo explicar mejor que estos, o sea, y se fijan, tiene una lógica, el 1 y el 2, 3 son los de hasta arriba, y los de abajo también se separan de todos los otros que son los del medio, que de alguna manera también se medio separan, así el 4, 5, 6 y 7 también forman un grupito, y el 8, 9, 10 y 11 también forman como otro grupito. Entonces, de alguna manera, si se fijan, el método que utilizo me puede ser más eficiente o más útil para poder explicar cosas que si lo hago con el otro, con la unión simple, en donde pues simplemente los unió, o los desunió, a con otro método que matemáticamente me puede dar otra explicación distinta, ¿no? O sea, aquí como que nada más los va encadenando, así uno con otro en el anterior, en el simple, Ajá, en nada este. más los va como Ajá. que los va encadenando, y en cambio con la otra, con el otro método de Ward, sí puedo de alguna manera ver grupos de manera distinta. Entonces, sí, sí es importante que ustedes vean ese tipo de cosas y que pudieran de alguna manera decidir. Es cuestión de leerle, a veces, pues en algunos artículos, yo por eso les digo, ahora sí que por cosas leídas, en muchos artículos se usa esta de Ward, porque justamente da esta agrupación mucho más clara que con la otra distancia simple, ¿no? La explicación es matemática, ahí sí tendrían que irse a ver por qué la distancia simple y no sé qué, y la distancia de Ward, o sea, bueno, con el método de Ward se agrupan de manera distinta, ¿no? Pero, pues sí, aquí, por ejemplo, la luz, como que empieza a ver luz en el camino con una cosa de este estilo, en donde dice, no, pues sí, claramente el 1 y el 2 y el 3 tienen algo distinto, que además de alguna manera se va al otro grupo, ya al 4, entre el 4 y el 3, pues ya los mandó totalmente a otro grupo distinto, ¿no? Entonces, por alguna razón, ya a partir del 4, ya no se parecen a estos que están hasta arriba. ¿Qué tienen el grupo? Ya ya es después, ¿no? Pero les sirve para eso. Aquí yo nada más estoy poniendo que hay o sea, las especies que están arriba, estos 3 sitios de arriba tienen algo en común, que comparten ciertas especies. Ahora yo puedo hacer otro análisis que tendría que ver con lo que les explicaría después Nihai, qué características tienen esos sitios para que esas especies sean más abundantes ahí con respecto al grupo, por ejemplo, de abajo. ¿Qué hay de diferente? Pues yo podría decir, por ejemplo, la altitud, pero la altitud que me tiene que va digamos, ajá, asociado con eso, pues a lo mejor que arriba hace más frío o hay más humedad y entonces las especies que están arriba pues no tienen que ver con, o a lo mejor tiene que ver con el pH del suelo, o a lo mejor tiene que ver con el tipo de roca, o ya adivinen, eso ya es el método siguiente, ¿no? Pero aquí Sí. lo que sí ya nos queda claro es que de alguna manera esos sitios ya se empiezan a juntar o a separar por algo, ¿no? Algo hay ahí que los hace que se separen. En este caso son las especies que están en esos sitios y las abundancias de esas especies que los están formando así, ¿no? Ok. Todos llegaron más o menos, bueno, lograron obtener el pendograma. Sí. ¿Sí? Ok. Igual, solo recalcarles otra vez, ya se los mencionaba la doctora, pero igual no está de más decírselos, que en este ejemplo, pues bueno, estamos ocupando como variables las abundancias de las especies, pero ustedes podrían estar ocupando como variables el pH, la humedad, temperatura de cada uno de esos sitios de muestreo, ¿no? Entonces, solo para que se vayan imaginando qué es lo que pueden hacer con todos estos métodos. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, aquí se puede analizar, o sea, solo se puede analizar una variable a la vez o se pueden hacer No, las que quieras. todas las que tú quieras. Aquí, por ejemplo, son 113, 113 especies las que utilizamos nosotros para obtener este dendrograma. Pero ustedes podrían tener
113 variables. ¿De qué? Pues yo no sé, porque yo no sé dónde van a sacar 113 variables ambientales, pero puede ser que ustedes tengan 10 variables ambientales y también pueden hacer este ejercicio.